¿Qué tal, amables televidentes? Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega del Senado a la Vista. Esmirna Burgos tiene el placer de acompañarles. Les invito a que se queden con nosotros. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, con el firme objetivo de devolver la confianza y la institucionalidad, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Iniciamos nuestro contenido de hoy con la oportuna visita que realizara el presidente del Senado en supervisión a la construcción de la presa Montegrande. Veamos. Con gran regocijo y esperanza recibieron los moradores de la región sur la visita que hiciera una comisión de senadores encabezada por el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella. Dicha comisión se trasladó hasta esta región para dar seguimiento a los trabajos de construcción a la presa Montegrande, donde fueron recibidos por el ingeniero Olmedo Cava, actual director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, y ejecutivos del consorcio SMG, firma que desarrolla la obra. En este sentido, el presidente del Senado enfatizó de la importancia que reviste esta obra, los beneficios que aportará a los residentes de esta zona, a la vez que resaltó que con esta visita se cumple con el rol de fiscalización del Senado de la República. Sí, esto enmarca dentro del rol fiscalizador del Senado de la República. Nosotros queremos venirnos personal porque esto es una obra que es importante para el Estado Dominicano. Llámese primero para el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, con su unidad, pero también para el Congreso Nacional, para todos los actores. Entonces, estamos todavía recogiendo la obra. Vamos a tener ya una reunión luego más profunda de gabinete para que nos termine de dar la explicación, porque lo que nos preocupa precisamente es el avance de la obra, que continúe. Esta es una obra que esta región está esperando por horas. Entonces hay que rendirle cuenta a la población. Esta comisión también estuvo integrada por los senadores José del Castillo Sabiñón, Melania Salvador, Valentín Medrano y Lía Díaz Santana. Por otra parte, tenemos que en una semana caracterizada por una extensa agenda, transcurrieron los trabajos de comisiones. Veamos. La Comisión Bicameral, apoderada de estudiar los proyectos de ley orgánica de Cámara de Cuentas, propuestos por separado por los senadores Félix Bautista y otro por Farideh Raful, reinició estableciendo su metodología de trabajo. Dicha comisión, que preside el senador Milcíades Franjul, estableció los lunes de cada semana a partir de las 3 de la tarde sus reuniones y avanzar en el estudio. Además, estableció que los técnicos de comisiones elaboren una matriz con ambas iniciativas para ser conocidas en su próxima reunión. También la comisión aprobó enviar a la Cámara de Cuentas, al Instituto de Auditores y al Instituto de Contadores ambos proyectos de ley para que remitan por escrito sus opiniones. En otro orden, la Comisión Permanente de Salud, que encabeza la senadora Lía Díaz Santana, abordó varios temas pendientes, entre ellos el proyecto de ley para la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la República Dominicana, iniciativa del senador Antonio Marte. Por otro lado, la Comisión de Cultura, que preside el senador Franklin Romero, decidió rendir informe favorable sobre varias resoluciones, entre estas una para reconocer a Fernando Villalona al celebrar sus 50 años de vida artística, iniciativa de los senadores David Sosa y Eddie Nolasco, y otra al locutor y radiodifusor Calazán Omar Cepeda Polanco por sus grandes aportes a la radio dominicana,
iniciativa de los senadores Franklin Peña y del presidente de esta comisión, Franklin Romero. También en esta semana, la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostuvo una jornada de trabajo donde analizaron varios aspectos de una iniciativa que busca modificar la Ley 212-04 del 30 de julio del 2004, que declara a Barahona como provincia ecoturística. Proponente, senador José del Castillo Sabiñón. Además, el proyecto que propone la creación del Parque Jardín Botánico Pulmón del Sur en San Cristóbal, de la autoría del senador Franklin Rodríguez, y la pieza que plantea la creación del Instituto Dominicano de Meteorología, presentada por el senador Félix Bautista. De igual modo, la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana, que preside el senador Virgilio Sedano, estudia a profundidad el proyecto de ley de amnistía para el registro legal o entrega voluntaria de armas de fuego, de guerra y materiales relacionados sin licencia de porte o tenencia, presentado por el senador Franklin Romero. En otra importante reunión de trabajo, la Comisión Permanente de Presupuesto, que preside el senador Milcíades Franjul, dio acogida a un conjunto de iniciativas que solicitan incluir en el presupuesto 2022 la realización de obras destinadas al desarrollo de diferentes demarcaciones del país. Asimismo, la Comisión Permanente de Deportes del Senado de la República, presidida por el senador Lenín Valdés, sostuvo este miércoles una reunión para continuar analizando las iniciativas pendientes de estudio, entre ellos el proyecto de ley que designa con el nombre de José Ramón Castillo el Polideportivo Bajo Techo 3 de marzo de Nagua María Trinidad Sánchez. Esta comisión acordó realizar un descenso en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde escuchará la opinión de líderes comunitarios y deportistas en cuanto al proyecto de ley. En un encuentro el pasado miércoles, la Comisión Permanente de Hacienda, que encabeza la senadora Farideh Raful, escuchó las consideraciones de Sigmund Freud Mena, director general de Alianzas Públicas, y a Eric Raful, consultor del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y del Ministerio de la Presidencia, sobre el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos CENEFIT, una iniciativa del Poder Ejecutivo. La presidenta de la comisión pidió también a Sigmund Freud Mena, como a Eric Raful, enviar sus consideraciones por escrito a fin de ir afinando detalles y conocerlas en la próxima reunión. Así también, el pasado miércoles, la Comisión Permanente de Educación, que encabeza el senador Valentín Medrano, se trasladó hasta el Ministerio de Educación, donde fueron recibidos por el ministro Roberto Fulcar para conocer el del proyecto Cátedras Ciudadanas, que desarrolla el MINER con fines de desarrollar competencias en valores, identidad, civismo y convivencia democrática. De su lado, el presidente de esta comisión agradeció que el Senado fuera tomado en cuenta a fin de colaborar en la construcción de una cultura de paz en los centros educativos del país. Una acción similar fue expresada por el ministro de Educación, quien expresó gran satisfacción porque el Senado haya correspondido a estas ideas de integración ciudadana. En tanto que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, que dirige el senador José del Castillo Sabiñón, recibió el pasado miércoles una delegación del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, encabezado por su director general, Mayor General Técnico de Aviación FARC, Carlos Ramón Fabrillet, quienes presentaron sus aportes en torno al proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad en la República Dominicana, autoría de la senadora Farideh Raful. Más adelante, la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, que preside el senador Antonio Taveras Guzmán, analizó varias iniciativas, entre las que se incluyen
la que busca eliminar de las instituciones públicas los servicios VIP, además la modificación a la Ley General de Migración, así como el proyecto de ley de responsabilidad civil de funcionarios públicos y la pieza que crea el Colegio Dominicano de Administrador Público. Continuando con las realizaciones de vistas públicas, se llevó a cabo un encuentro dirigido por la senadora Lía Díaz en la provincia de Azua de Compostela, donde la comisión bicameral que trabaja en la modificación a la Ley de Seguridad Social número 87-01 escuchó las opiniones de 28 instituciones representantes de diversos grupos comunitarios que plantearon a esta comisión propuestas y sugerencias en torno a la reforma integral que se pretende hacer a la ley en estudio. Siguiendo con el desarrollo de este espacio, en nuestro tema central, compartiremos el resultado de las 2 sesiones que se desarrollaron durante esta semana. Con importantes aprobaciones finalizaron los trabajos legislativos correspondientes al mes de agosto, en cuya última sesión el Senado de la República convirtió en ley el proyecto que crea el sistema de garantías recíprocas, cuyo objetivo es facilitar el acceso al financiamiento frontal de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, así como las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios públicos o privados, iniciativa del senador Ricardo de los Santos. De igual modo, se sancionó de manera favorable la pieza legislativa que ordena la realización del tamizaje neonatal para la detección temprana de enfermedades congénitas y metabólicas en la población infantil de la República Dominicana. Proponentes, senadores José Antonio Castillo, Bautista Rojas Gómez y senadora Lía Díaz Santana. Esta ley señala que las pruebas de tamizaje neonatal es prevenir la muerte precoz, el retraso mental y otras discapacidades, mediante la detección bioquímica de ciertas enfermedades en el período neonatal. En tanto que en primera lectura el Pleno Senatorial dio acogida al proyecto de ley que crea el Monumento Natural Loma Miranda, iniciativa propuesta por el senador por La Vega, Ramón Rogelio Henao, la cual tiene como finalidad procurar la preservación de la Loma Miranda mediante su designación y creación bajo la condición de área protegida. Así también se dio acogida al proyecto de ley que designa con el nombre de Pedro Enrique Ureña el edificio que arroja la sede central del Ministerio de Educación, autoría del senador Franklin Rodríguez. Y también del mismo congresista se aprobó en segunda lectura la pieza que designa con el nombre de Ramón Matías Mella Castillo, la edificación que alberga el Ministerio de Defensa. De igual modo, en esta sesión se ratificaron varios nombramientos diplomáticos. Estos nombramientos fueron incluidos en el orden del día tras ser remitidos por el Poder Ejecutivo a solicitud del senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Ahora, pasando los turnos de ponencias, iniciamos con el senador José del Castillo Samiñón, quien agradeció al presidente del Senado y a los senadores que le acompañaron la oportuna visita de inspección que realizaron a los terrenos donde se construye la presa de Montegrande. En otra ponencia, el senador Valentín Medrano solicitó mejorar el servicio del 911 en la provincia de Independencia. De su lado, la senadora Ginette Burnigal externó gran preocupación por la mala práctica jurídica que afecta al propietario de inmuebles, incluidos turistas, que han invertido dentro del país. Ya en el segundo día de sesión se aprobó en primera lectura el proyecto de Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana, cuyo objetivo es brindar protección y prevención de salud a toda la ciudadanía. Autoría de los senadores Lía Díaz Santana, Bautista Rojas Gómez, Farideh Raful, Melania Salvador y Ginette Burnigal. Además, y en primera lectura, la pieza que crea el Monumento Nacional Río Partido en Hermanas Mirabal, iniciativa del senador Bautista Antonio Rojas Gómez. También en esta sesión se dio aprobación a un conjunto de resoluciones como son la que solicita al director ejecutivo del Intran, Rafael Arias, la instalación de una oficina de esa entidad en Bauruco para la expedición de licencias de conducir, proponente senadora Melania Salvador. De igual modo, la que solicita al presidente Luis Abinader la construcción y pavimentación del tramo carretero comprendido entre las comunidades del Distrito Municipal El Palmar y el Distrito Municipal Santana en Bauruco, iniciativa de la senadora Melania Salvador. Igualmente, la que solicita al presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe,
el cumplimiento del decreto del Congreso Nacional número 2769 del 27 de junio de 1889, declarando solemnemente Día de Duelo Nacional el 4 de julio de cada año, debiéndose conmemorar esta fecha el día 3 del mismo mes en honor a los mártires de la Restauración fusilados en la ciudad de San Juan de la Maguana, iniciativa propuesta por José del Castillo Sabiñón. También en esta sesión se votó de manera favorable la resolución que reconoce de manera póstuma al cantante, músico, compositor y folclorista Luis Díaz El Terror, iniciativa del senador Franklin Romero. Es así que el Senado dio aprobación a otras resoluciones de igual importancia para el beneficio de diferentes comunidades del país. Previo al inicio de la sesión, el Pleno Senatorial guardó un minuto de silencio en memoria del señor Silverio Ascensión, padre del ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión, a solicitud del presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella. En un espacio que busca dar oportunidades a iniciativas ciudadanas, el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, recibió en su despacho la visita de una comisión de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, quienes entregaron una carta compromiso relativa al proyecto de ley de agua tras considerarlo de suma importancia. Así lo explicó el joven Pelegrín Castillo, presidente de la Junta Directiva. Según estimaciones de los meteorólogos, la temporada ciclónica del 2020 será más dura de lo normal. ¿De dónde vienen esos huracanes? ¿Cómo han afectado la isla histórica y políticamente? Todo comienza con el sol y el desierto. Los rayos del sol calientan la superficie del Sahara, lo que calienta el aire del área. El aire caliente sube y al enfriar baja de nuevo, causando un movimiento del aire, los vientos. Estos vientos, al cruzar por el continente, llevan aire seco hacia el oeste y se juntan con el aire húmedo del Atlántico. Al aire caliente y aire frío juntarse, causan nubes, lo que puede causar tormentas. Y si hay más aire húmedo, las tormentas crecen. Con el movimiento del viento del Sahara, las tormentas se mueven hacia el oeste y por el efecto Coriolis comienzan a dar vueltas por un eje de baja presión. Con miles de kilómetros cuadrados de agua tibia, las tormentas pueden crecer de cientos a miles de kilómetros en diámetro, verdaderos monstruos que desafían la imaginación. No sorprende, pues, que desde tiempos antiguos fueron vistos como fuerzas divinas. Para asegurar una buena cosecha, los taínos hacían sus ofrendas regulares a la diosa Guabancés, la cacique de los vientos. Pero siendo imperfectos, a veces no atendieron con devoción los semis de la diosa. Enojada, ella salió a derramar su cólera sobre los conucos y las aldeas de los taínos por medio de mover sus largos brazos de manera circular, creando a los huracanes, tormentas masivas que arrasan con todo en su camino, y los taínos solamente podían huir y esconderse para sobrevivir la furia de la diosa. O por lo menos así explicaron los taínos los orígenes de los huracanes a los primeros colonizadores europeos, como la furia de una diosa encolerizada. De hecho, según los taínos, aparentemente Guabancés se enojó mucho a la llegada de los europeos. Se piensa que el primer huracán experimentado por los europeos fue durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, el cual causó mucho daño en la Isabela. Comenzando con Colón, los colonizadores llegaron a usar el mismo nombre que los taínos para las tormentas, huracán. Pero según el cronista Pedro Mártir de Anglería, la palabra originalmente se pronunciaba furacán con F, aunque otros insisten que es huracán con J. De todos modos, luego se virtió al español con una H silenciosa, de furacán o huracán a huracán. En portugués se quedó con la F, furacao. Quizás inspirado por las imágenes de la diosa Guabancés, Colón entendió que se trató de un fenómeno de movimiento circular y los relacionó a los tifones, unas tormentas mencionadas por los griegos, y aprendió a analizarlas. Por ejemplo, en 1502, él se dio cuenta que había un huracán en camino hacia la Hispaniola y advirtió a otros, pero nadie le prestó atención. Según De las Casas, unas 20 naves partieron hacia España, ignorando las advertencias de Colón. Todos desaparecieron en la furia de Guabancés. Ni un barco, ni una sola alma, ni restos, ni nada jamás se encontró de esta flota. Fue el primer desastre marítimo del Nuevo Mundo.
Los colonizadores tuvieron que lidiar con esta nueva amenaza. Guabancés y sus huracanes llegaron a controlar las vidas de los colonizadores, igual como lo había hecho con los taínos. Los huracanes impactaron la vida cotidiana en la isla de Santo Domingo fuertemente, en particular para los marineros que trataron de exportar oro y plata a bordo de sus galeones. Tantos huracanes hundieron tantos galeones de plata que los bancos de corales y arena frente a la costa llegaron a ser conocidos como los bancos de la plata. Hasta hoy, buscadores de tesoros siguen encontrando restos de galeones y su plata en estas aguas. Los colonizadores se dieron cuenta de que los huracanes venían por temporada y así acostumbraron a no navegar durante el verano y a abandonar los puertos y costas durante esos tiempos peligrosos. Aún así, cientos de huracanes arrasaron con pueblos y plantaciones, año tras año, como lo habían hecho por milenios. El humano, impotente frente a tanto poder. Huracanes causaron daños y pérdidas inmensos para los colonizadores, tanto en lo material como en vidas humanas. Los huracanes llegaron a ser responsables de hambrunas, cambios políticos y rebeliones de esclavos, y gobiernos hasta establecieron su poder por ciclones. En 1930, un huracán de una estimada categoría 4 golpeó la República Dominicana. Sus efectos fueron devastadores. El 70% de la ciudad de Santo Domingo fue destruida y de los 35,000 habitantes murieron unos 4,000, y más todavía en los campos. En ese tiempo todavía no se daban nombres a los huracanes, pero como el huracán golpeó durante el santoral del Santo Zenón de Verona, se le dio el apodo de San Zenón. Solo 2 semanas antes del huracán, el nuevo presidente de la República había sido inaugurado, y el joven presidente, que tenía solamente unos 38 años de edad, se enfrentó al primer reto de su presidencia. Pero él había llegado al poder por medio de su astucia y vio en el huracán una oportunidad para cimentar su poder. Adoptó una serie de medidas y decretos que le dieron el control sobre el comercio del país. Decretó la instalación de cocinas ambulantes para las familias pobres, creó hospitales de emergencias y centros de socorro, y con la ayuda de donaciones internacionales inició el proceso de reconstrucción de la ciudad. Impulsó el desarrollo urbano, aumentó los campos bajo cultivo y estableció nuevas industrias con capital dominicano, así creando nuevos empleos, y estableció las jornadas mínimas, nuevas escuelas y el desayuno escolar. Creó el suministro de medicina gratuita y servicios hospitalarios. Creó centros sociales, instituciones culturales y bibliotecas públicas, y protección a la infancia desvalida. Gracias a este impulso de parte del presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina, el país se recuperó sorprendentemente rápido. Para el 1934, cuando su presidencia expiraba constitucionalmente, ya estaba tan bien posicionado que pudo retener el poder en las siguientes décadas. Y, aún con el país recuperándose del desastre, los bolsillos personales del presidente estaban sorprendentemente llenos. La historia recuerda a Trujillo como un caudillo cruel, pero inició su reinado como ángel de luz. En 1979 la historia se repitió con el huracán David. David golpeó el país en categoría 5, causando daños mayores a San Zenón. Esta vez le tocó al presidente Antonio Guzmán reconstruir el país, y su gobierno reaccionó de inmediato. Estableció refugios, llevó raciones alimenticias a los damnificados, mantuvieron el orden, y Guzmán personalmente fue a visitar las áreas afectadas. Lograron despegar las carreteras y calles en los primeros días y restablecer el servicio eléctrico y telefónico en solo un mes. Aún así, el huracán atrasó el progreso del país. Miles de refugiados tuvieron que permanecer durante muchos años en albergues, y los precios subieron en todos los productos por la gran destrucción del sector agrícola. Por el huracán David, la República Dominicana entró en los años 80 en relativa pobreza, y la recuperación total duró varios años. Aunque no fue por culpa del ciclón, el desastre fue otro factor de presión emocional para el presidente Guzmán, junto con varios otros factores como constantes acusaciones de mal manejo del Estado, corrupción y sentimientos de inutilidad, lo que posiblemente deterioró su salud mental, y 3 años después del huracán David, todavía siendo presidente, Antonio Guzmán se quitó la vida. Así los huracanes cambiaron la topografía política de la isla, igual que siempre habían cambiado y formado la topografía geográfica. Las formas de las montañas, los valles y llanuras son en gran parte gracias a los huracanes, periódicamente limpiando la isla. La naturaleza se beneficia de huracanes.
realmente no son desastres, sino una parte integral de la naturaleza, un desagüe para la energía excesiva de la atmósfera y una purificación del entorno biofísico. Es el elemento humano que les dio su connotación de desastre, al humano poner su infraestructura en donde huracanes los pueden dañar. Aunque ya los taínos los vieron como la furia de una diosa, entendían que solo tenían que esconderse y esperar a que la diosa se apaciguara y luego, igual que la naturaleza, reanudar la vida. Borrón y cuenta nueva. En los 1950 se comenzó a darles nombres a los huracanes de una lista rotativa y en los 1970 se creó una clasificación, no en base de su poder o tamaño, sino en cuánto daño puede causarle a tu casa. Ondas tropicales, un sistema desorganizado de tormentas que causan muy poco daño, aunque podría haber mucha lluvia y ramas pueden caer. Tormenta tropical. En fotos de satélites ya se le ve cierta organización y se le da un nombre. Categoría 1. Es llamado un huracán. Tejas de techos y cines se levantan y el sistema eléctrico se puede ver afectado. Categoría 2. Puede causar grandes daños a techos y ventanas. Categoría 3. Es considerado un huracán mayor y causa considerable daño a todo, tumbando árboles y arrancando techos. Categoría 4. Un huracán catastrófico. Arranca techos y tumba paredes. Categoría 5. Estos son considerados el máximo en poder. Digámoslo así, no existe una categoría 6, porque el 5 ya destruyó todo. Lo que las categorías no reflejan es que lo más peligroso de un huracán es el agua. Los huracanes arrojan millones de galones de lluvia y causan inundaciones torrenciales, y los vientos causan marejadas ciclónicas. No importa la categoría. Marejadas son básicamente tsunamis, empujados por el viento. Mientras que tierra adentro, los peligros son las inundaciones relámpago, las cuales durante el huracán David, por ejemplo, causaron la gran mayoría de las víctimas en este. Del viento te puedes esconder, pero el agua te encuentra donde sea. El humano siempre ha tratado de predecir el clima, pero no fue hasta los 1860 que se logró avanzar en eso, gracias a la telegrafía, la cual permitió transmitir datos sobre el tiempo de un lugar a otro. Los meteorólogos en ese tiempo entendían que el sistema climático se comporta similar a un sistema químico, y si uno conoce los ingredientes químicos y la manera como interactúan, se podía predecir lo que va a pasar. Fue el matemático Louis Fry Richardson quien tuvo la idea de separar los mapas en una cuadrícula y calcular los cambios climáticos en cada cuadro individualmente, con el resultado afectando el cálculo del próximo cuadro y así sucesivamente. La idea fue brillante, pero calcular tantos cuadros duraba mucho. Así que él se imaginó una clase de teatro en la cual varios miles de personas estarían asignados a un cuadro cada uno y así se podría calcular una predicción más rápido. Una idea imposible, pero años más tarde su idea se realizó, aunque no de la manera en que se lo imaginó. En vez de personas se usaron computadoras que podían hacer los cálculos no solamente más rápido, sino también en 3 dimensiones. Y hasta hoy en día se usa ese sistema de cuadrículas para calcular los sistemas climáticos. Pero como el clima es un sistema caótico con tantos variables, nunca será posible tener predicciones precisas. Además, una predicción solo es tan buena como sus datos, y realmente son una unión de miles de tormentas individuales, hay más variables locas todavía que complican los cálculos. Por eso, otro variable que se usa son datos de huracanes pasados. Y viendo las trayectorias de huracanes pasados, uno se da cuenta de que se mueven de cierta manera regular, siempre en un semicírculo hacia el norte. Eso es por los vientos contralicios y los vientos alisios que empujan las tormentas en determinadas direcciones. Esa semi-irregularidad, así como su dependencia de aguas calientes, facilita un poco la predicción. Los satélites ayudan, pero menos de lo que uno piensa, porque están posicionados muy lejos de las tormentas. La gran mayoría de los datos necesarios vienen de los llamados cazadores de huracanes, aviones que vuelan sobre y dentro de los huracanes para medir la velocidad de los vientos, la presión barométrica y su posición exacta. Los números que vemos y oímos en las noticias provienen de estos aviones, no de satélites. También ya se está usando drones que también pueden volar sobre y dentro de los ciclones y por más tiempo. Aún así, al calcular una posible trayectoria, las computadoras siempre presentan varias posibles trayectorias. Y para no confundir, en las gráficas, en las noticias, solo se muestra el promedio calculado en base de los resultados. No es que el huracán realmente se va a mover por aquí. Ese es el promedio calculado, y los movimientos reales podrían caer en cualquier lugar de ese cono de posibilidades. Además, vemos que mientras más lejos, más grande se pone el cono de posibilidades, porque más inseguro es el futuro. Aún con toda la ciencia y los avances en coleccionar datos, la mejor opción en lidiar con huracanes es lo que hicieron los taínos. Si viene un huracán,
prepararse, esconderse y esperar hasta que, la furia de Aguabancés se apacigüe.